Hola, ¿y tú cuántos métodos de inyección conoces? ¿Sabes cuál usar? ¿Sabes cuáles son las diferencias? En este video te vamos a explicar los métodos que existen y cómo saber cuál es el mejor para tu molde. Vamos a ver que comercialmente existen varios métodos de inyección. Entre ellos vamos a encontrar que hay moldeo científico, RJG, moldeo universal, moldeo desacoplado, método ACG e influx. Pero de estos 6 métodos básicos, que son los que existen en el mercado de la inyección, ¿y tú cuál tienes que usar? Vamos a ver que entonces estos métodos se dividen en dos grandes grupos, que son métodos de llenado de molde a velocidad constante y métodos de llenado de molde a presión constante. Métodos de llenado a velocidad constante. Esto significa que el husillo se va a estar moviendo a una velocidad constante para lograr un llenado del 95% del molde. En este método, lo que vamos a estar buscando es la mejor relación que existe entre el índice de fluidez del material y la velocidad de llenado. Como la velocidad de llenado es constante, está lleno al 95%, requerimos ventanas de proceso. Esto quiere decir que si algo cambia en el índice de fluidez del material, forzosamente tendremos que ajustar el proceso para volver a meterlo en valores. Como podremos ver en las gráficas, la presión va a ir subiendo hasta que puede llegar a niveles bastante altos. Métodos de llenado a presión constante. Los métodos de llenado a presión constante implican forzosamente que tendremos una velocidad de llenado variable, por lo que siempre empezaremos con una inyección muy rápida e iremos bajando normalmente a velocidades del 40% con respecto a la inicial. Este tipo de métodos nos permiten que nosotros llenemos el molde al 100%. Esto implica que por más que nos llegue a modificar el índice de fluidez, a nosotros jamás nos va a afectar el proceso, por lo que siempre tendremos una pieza perfectamente llena, pase lo que pase con el índice de fluidez. Lo que implica que automáticamente no necesitamos ventanas de proceso. Debido a esto, realmente es el único método que cumpliría todas las reglas automotrices, porque al no requerir ningún ajuste de proceso durante la fabricación de todas sus piezas, las piezas siempre tienen las mismas propiedades. Entonces, toda la producción siempre será constante. Ahora vamos a ver qué pasa cuando montamos las dos curvas en la misma gráfica. En la curva de velocidad constante de llenado, vemos que la presión sube tan alto que puede dañar el molde. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Que el porcentaje de llenado de molde a velocidad constante solo puede ser del 95%, comparado contra un llenado a presión constante que nos permite llenar el molde al 100% sin ningún riesgo de daño. Otro problema que vamos a encontrar es que si nosotros llenamos el molde al 95%, el índice de fluidez se convierte en nuestro peor enemigo. Llenar el molde con presión constante implica que podemos llenarlo al 100%. Por lo que el índice de fluidez ya no nos afecta, lo que vuelve imposible tener tiros cortos o llegar a tener un tiro largo, lo que le llamamos rebaba. Esto automáticamente nos elimina las ventanas de proceso, lo que hace que sea el método preferido para trabajar principalmente en industria automotriz. Cuando hacemos la programación completa bajo los dos métodos, podemos notar que como a nosotros no nos afecta el índice de fluidez, una programación completa por velocidad constante puede llegar a tomar 4 días. Pero cuando estamos trabajando con presión constante, al estar llenando al 100%, el tiempo de programación baja a solo un día. Esto haciendo absolutamente todas las pruebas de comprobación del proceso. ¿Y tú, qué crees que es lo importante de un método de inyección? No solo es conocerlo y estudiarlo, sino lo importante es que lo apliques.
Producir con 0 defectos implica el uso de la técnica, no simplemente llenar los moldes. Te invitamos a ver nuestros próximos videos, donde podrás ver qué es ser un técnico y cómo aplicar la técnica para obtener 0 defectos.